En este video vamos a hablar sobre la dispersión modal en las fibras ópticas. Tenemos que las fibras ópticas tienen una segunda limitante para su desempeño. Este es el fenómeno de la dispersión, que lo vamos a explicar de esta manera. Ubiquémonos en que tenemos una fibra óptica que se utiliza para comunicar un equipo con otro. Tenemos el emisor de luz y aquí tenemos el detector de luz. Los sistemas de fibras ópticas por lo general son digitales, es decir, que tenemos una señal digital donde tenemos una codificación determinada, la información está codificada y tenemos pulsos eléctricos. Eso los traducimos a pulsos de luz que se mandan por la fibra. Entonces lo que vamos a mandar son pulsos de luz uno a continuación del otro. El problema de la dispersión es de que aunque el pulso emitido acá sea de corta duración, en el otro extremo vamos a tener un pulso de una duración más grande. Es decir, que a lo largo de la fibra la energía se va a dispersar en una cierta cantidad de tiempo. La limitante que nos produce eso es que no podemos mandar los pulsos tan inmediatamente uno después del otro, porque tenemos que esperar a que la energía de un pulso se haya recibido por completo para poder recibir la energía del siguiente pulso. Eso nos dice que va a haber un tiempo mínimo que tenemos que esperar para mandar el siguiente pulso. Y el inverso de ese tiempo mínimo es la velocidad máxima a que puede operar esa fibra. El fenómeno de la dispersión es producido por distintas causas. Una de ellas es la dispersión modal. La dispersión modal ocurre porque en la fibra óptica existen lo que llamamos modos. Los modos son ondas electromagnéticas independientes. Es decir, cuando nosotros iluminamos acá el extremo de la fibra con un pulso de luz, esa energía al entrar en la fibra se descompone en ondas electromagnéticas independientes, es decir, no viaja la energía en un solo fenómeno, en una sola onda, sino que son varias ondas. A manera de explicación podemos verlo como los rayos de luz, o sea, vamos a verlo con una interpretación geométrica. Si la luz incide con distinto ángulo, vamos a tener estos rayos viajando, unos en el centro y otros que van zigzagueando, moviéndose primero de lado a lado y luego avanzando hacia la derecha. Intuitivamente podemos comprender de que aquellos rayos que viajan en el centro, viajando todos a la misma velocidad, los que viajan en el centro van a demorar menos en llegar al final. Entonces vamos a tener que al final la energía va a ir llegando por pocos. Unos modos van a llegar primero y otros modos van a llegar después, porque han tenido un recorrido más grande. Así podemos intuitivamente visualizar lo que sería la dispersión modal. En esta figura podemos ver la representación de dónde está la intensidad de campo de cada modo. Los modos llevan un orden y se identifican por unos índices. A los modos se les denomina modos LP. Tienen dos índices, digamos, este sería el modo LP01, el LP11 y así sucesivamente. Este es el fundamental, el más simple, que tiene un solo máximo de energía, de intensidad de campo. Acá tenemos el siguiente, tendría dos máximos y así se van haciendo más
más complejos. Veamos ahora esta gráfica. Esta gráfica nos explica el orden que tienen los campos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Tenemos el modo fundamental, el LP01, tiene esta gráfica, que si lo vemos, o sea, aparece a la izquierda de las demás y aparece un poco arriba de las demás, ¿verdad? Eso implica de que es el primero que aparecería en una fibra. Aquí a lo que nos referimos es a lo siguiente, ¿verdad? Esta gráfica es de constante de propagación versus frecuencia. Son constante de propagación normalizada contra frecuencia normalizada. La constante de propagación nos dice la capacidad que tiene una onda de poder propagarse. Es decir, si un fenómeno, la solución matemática de un problema nos da que existe una constante de propagación, entonces significa que esa es una onda electromagnética que puede propagarse. Entonces aquí vemos, a partir de estas 4 curvas, vemos que tenemos 4 modos capaces de propagarse. El hecho de que uno empiece antes que el otro significa de que este tiene mayor capacidad de propagarse bajo condiciones mínimas. ¿Y cuáles son estas condiciones? La frecuencia. Es decir, que a una frecuencia muy baja, ningún modo se puede propagar. A una frecuencia intermedia, este modo se puede propagar y los otros no. Y así sucesivamente. A mayor frecuencia se pueden propagar más modos. Es decir, que los modos, la cantidad de modos que vamos a tener en una fibra depende de la longitud de onda, ¿verdad? Que es el inverso de la frecuencia de la luz. Y además también depende del grueso del núcleo, que es en realidad lo que a nosotros nos interesa más. Es decir, que una fibra delgada permitirá que exista un solo modo. Y una fibra gruesa, ¿verdad?, es equivalente a tener más frecuencia. Una fibra gruesa nos permitirá tener más modos.